Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 21 de abril 2019, domingo de resurrección. El Señor ha resucitado, ciertamente ha resucitado. Hoy estamos con el último devocional de la serie Atrévete a seguirlo. Y en este día la enseñanza es: atrévete a ser parte de su iglesia, una oportunidad para andar con Cristo. En la lectura del día de ayer, la historia nos remitió a su muerte y sepultura del Señor Jesucristo. Pero tú y yo no estamos siguiendo a un Dios muerto, sino a alguien que venció la muerte y está vivo. En este último capítulo del primer evangelio que se escribió, el Evangelio de Marcos, encontramos la más hermosa verdad de la vida del Señor. Resucitó. Está vivo y desea que le sigamos todos los días de nuestra vida. Leamos el Evangelio, Marcos capítulo 16, versículos 1 al 20. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y decían nada, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Este es el final del Evangelio de Marcos. Muchas tumbas son famosas por los restos que tienen dentro, pero hay una que es importante porque no tiene nada dentro. El sepulcro donde fue puesto nuestro Señor está vacío, y la piedra que lo cubría fue movida por Dios, pero no para que Cristo saliera, no le hacía falta, sino para que nosotros pudiéramos entrar y constatar que no hay nadie ahí. De esta manera la vida nos presenta oportunidades de fe. En primer lugar, cada día nos presenta una oportunidad para entregarnos. Las mujeres de aquellos días caminaban motivadas por una entrega de fe extraordinaria, a pesar de la debilidad e imposibilidad que enfrentarían. Sabían que la gran roca que cubría la puerta de la tumba era enorme y no la podían mover ellas, pero ellas querían entrar para manifestar su amor a Jesús. Habían comprado especias aromáticas que era costumbre ungir con ellas a los cuerpos de los difuntos. La puerta había sido sellada por Roma, además, y una cuadrilla de soldados estaba allá afuera. Pero no les importaba, no sabían que algo debía pasar y no importaba todo lo demás. Se daban cuenta de la guardia de soldados, pero estaban dispuestas a arriesgarlo todo. Jesús había muerto, pero para ellas algo lo hacía estar vivo. El Señor fortalece nuestra fe y la motiva a entregar. Le seguimos sin saber exactamente todo respecto a la vida. Muy a menudo incluso ignoramos bastante, pero le seguimos porque su amor nos fascina. Así fue como aquellas mujeres fueron al sepulcro a pesar de las contrariedades. En segundo lugar, cada día nos presenta una oportunidad para entrar en contacto con lo sobrenatural. Vivimos en una época de efervescencia religiosa. El día de hoy son muchos los que hablan de hacer contacto con ángeles, con muertos, hasta con extraterrestres. El cristianismo es una fe que puede enorgullecerse de mantener una puerta de comunicación abierta entre el cielo y la tierra constantemente, es decir,
Estas mujeres fueron a buscar el cuerpo inerte de Jesús y tuvieron contacto con cosas celestiales. Usted y yo no tenemos que dejarnos envolver con la superstición, por la superstición del momento. No hay sabiduría en querer buscar seres, no sé, de cualquier tipo, de otra dimensión o de otro lugar, llenos de ambiciones y pasiones, como aquellos que exigen sacrificios o bienes materiales para concedernos supuestas bendiciones. Tales seres, si es que existieran, no merecerían nuestra atención. Dios no nos pide algo, nos dio algo, nos dio toda su vida. Además, ¿qué experiencia podría superar la de hacer contacto con Dios? Algunas personas solo experimentan lo sobrenatural 2 veces en su vida, cuando nacen y cuando se mueren. Jesús vino a este mundo para darnos la posibilidad de experimentar a Dios todos los días. Busquémosle como hemos hecho busquémosle como hemos hecho durante este tiempo, usted y yo, estos 6 días de devocionales acerca de la última semana del Señor y todo lo que llevamos, ya varios años de estudiar la Biblia juntos, los que están desde un principio. Busquémosle como hemos hecho en estos días y experimentemos sus bendiciones. En tercer lugar, cada día nos presenta una oportunidad para ser restaurados. Este último capítulo del Evangelio está lleno de gracia divina que se derrama. 2 cosas interesantes. Primera, según Marcos, la primera persona en saber la resurrección es María Magdalena. Incluso dice, la primera persona a la que el Señor se le presentó es María Magdalena. ¿No es eso algo lleno de gracia? Maravillosa gracia. ¿Por qué no solo se le apareció primero, por qué no se le apareció primero a Juan o a Pedro o a alguno de los apóstoles o a María, su madre? No, el Señor se revela como resucitado a una discípula de la que Marcos nos aclara que de ella habían salido 7 demonios. Era una persona poseída por demonios y sin embargo a ella se le presenta, ya está sana, por supuesto, está libre de aquella posesión, es discípula de Jesús y a ella se le presenta. Eso es gracia. 2, o en segundo lugar, se dice que el Evangelio de Marcos es en realidad el Evangelio de Pedro. Marcos no era uno de los apóstoles. ¿De dónde saca todas estas cosas? Marcos se las contó Pedro. Así que trae algunos asuntos que no se mencionan en otros evangelios, porque Pedro se los cuenta a Marcos, como el detalle de la petición que dio aquel ángel a las mujeres. Otros evangelios solo dicen que Jesús les ordenó dar la noticia a los apóstoles, pero en este evangelio se agrega dar la noticia a los apóstoles y se agrega y a Pedro. Esto es algo que Pedro no podía olvidar. Él había negado al Señor 3 veces y sin embargo Jesús no le había desechado, seguía refiriéndose a él como alguien especial, como el líder de los demás discípulos. El Señor tuvo deferencia con Pedro aún en este momento, a pesar de lo que Pedro había hecho. Seguir a Cristo es experimentar restauración integral de nuestra vida. No se trata de apapachar el pecado, sino de amar al pecador. En cuarto lugar, cada día nos presenta una oportunidad para tener una vida extraordinaria. Cuarto o quinto, ya me perdí de número. Cada día nos presenta una oportunidad para tener una vida extraordinaria. Es muy seguro que Marcos solo escribió su evangelio hasta el versículo 8. De este capítulo. No sabemos si murió como mártir y no pudo concluirlo, o si escribió y se perdió la parte final. De cualquier manera es evidente, y la mayoría de los eruditos están de acuerdo con eso, o todos, es evidente que alguien intentó darle un final y realizó una especie de resumen. Y los siguientes versículos, después del versículo 8, son pluma y letra de otra persona que trató de hacer un resumen. Resulta importante entender esto porque se trata de una descripción de lo que estaba sucediendo en la iglesia en ese momento temprano de su desarrollo. Es muy seguro que el que escribió esta parte lo escribió mucho después que Marcos, varias décadas después, pero con esto describe lo que está pasando en ese momento en la iglesia de Jesús. No debemos interpretar aquello de las señales como un asunto que debamos provocar o probar, llevar serpientes al templo y agarrarlas y agarrar veneno y tomárnoslo. No, por supuesto que no. No se trata de eso. Algunos piensan que hay que hacer eso y utilizan esas cosas en el culto. Es absurdo eso. No se trata de algo que necesariamente tenga que repetir. Se trata de algo que sucedió milagrosamente porque Dios dio un impulso especial a su iglesia. Lo que sí es cierto es que la vida cristiana desde su origen es una experiencia extraordinaria. De eso nos habla este resumen. Seguir a Cristo es vivir una vida extraordinaria. Los jóvenes de hoy pretenden ser originales, pero en ocasiones caen en la trampa de uniformarse y todos son igualitos. No son originales, son igualitos. La verdad es que la mejor manera de ser original, diferente, extraordinario, es siguiendo a Jesús. Seguir a Jesús no es un asunto de religión, no es un asunto de aceptar ciertas doctrinas y cumplir con ciertos rituales. Seguir a Jesús es experimentar su vida en nosotros. Él no está muerto, no se quedó en la cruz,
La tumba no lo pudo contener, está vivo. La existencia de su iglesia el día de hoy es una prueba irrefutable de su resurrección. El Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.